forman parte de la noticia. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, nos acompaña ya en el contacto. Economista Sonnenholzner, buenos días y bienvenido a Radio City. Hola, Carlos, qué gusto saludarte, a tus órdenes. Economista, los ecuatorianos han decidido mayoritariamente sobre las preguntas o el número de preguntas planteadas en la consulta y referendo de este domingo, 9-2 en esa línea. Quizás el resultado quede corto cuando el desafío termina siendo ahora la gobernabilidad. ¿Cómo puede Daniel Noboa Sin y su equipo conseguirla? Más bien, yo creo que hay que pasar rápido esta página de celebraciones, de ganadores, de perdedores. Me parece que las crisis son muy graves, complejas. Tienes una crisis energética sin precedentes, al menos desde el 2009 o peor, porque la del 2009 quizás no llegó a esta profundidad, a esta gravedad, que fueron los últimos apagones, digamos. Esta es la prolongación de la crisis del 2023. El problema es que nunca se acabó la crisis del 2023. Desgraciadamente, la ministra anterior, como ha dicho el gobierno, la intentó ocultar y lo único que hizo con eso fue agravar la situación. Pero bueno, hay una crisis energética y una crisis de inseguridad que tampoco mejora. Hay una crisis económica con pronósticos de crecimiento de 0,1%, es decir, una décima de un 1%. Y me parece que a partir de esta semana vamos a empezar a sentir una crisis política, porque como bien dices, hay una exacerbación de la pugna a nivel legislativo. El gobierno pues rompió la alianza que había tenido con el correísmo, tiene alguna bronca, yo no sé cuál es el origen con Construye desde que arrancaron. De hecho, hay este proceso en contra de Construye en el CNE. Yo hubiese pensado que el gobierno iba a decir ese es un problema del CNE, pero salieron casi que a celebrar que se cierre el movimiento Construye. Entonces, me parece que se están abriendo frentes de más, que ya son suficientes los problemas y que deberían dedicar todo ese esfuerzo y toda la capacidad operativa del Estado a dar solución a esos problemas, ¿no? Ojalá la consulta le sirva, sobre todo en lo de seguridad. Entiendo que no va a ser nada inmediato, pero que si esas son las herramientas que el presidente consideraba que le hacían falta, pues pienso que la demanda ciudadana para dar respuesta a la problemática de seguridad va a ser mayor a partir de estos días. Podemos coincidir, economista Sonnenholzner, en que desde hoy en adelante el panorama preelectoral estará presente en todas las decisiones y cálculos dentro de la Asamblea y fuera de ella. Yo creo que todos los partidos y organizaciones políticas tienen derechos y aspiraciones. El mismo presidente tiene derecho a tener su aspiración de reelegirse, y lamento más bien que se quiera priorizar una agenda electoral en general en vez de tratar de unir fuerzas para resolver esta problemática tan compleja, ¿no? Muchos de los temas que fueron a consulta podrían haberse resuelto a nivel legislativo, por ejemplo. Y me parece que en vez de estar en esta constante actitud de ataque, se podría lograr, al menos en temas específicos como los que te he mencionado, consensos en nombre digamos, de la necesidad que tenemos los ecuatorianos de superar esta situación insufrible que estamos viviendo. Ahora, algunos analistas refieren que el país se ha pronunciado como una voz que intenta colocar en la agenda del presidente Noboa la seguridad como punto importantísimo, principal, prioritario, ineludible. Sin embargo, la crisis económica que nos afecta está marcando también el paso. ¿Es posible desligar uno de lo otro? No, todo es integral. Y tú sabes que cuando te daba el pronóstico de crecimiento de la economía para este año, fue un pronóstico catastrófico, ¿no? Porque cuando la población crece más que la economía, lo único que tienes es más pobreza. Y eso es lo que está ocurriendo y gravemente en el país. Pero no, la problemática es integral y las respuestas tienen que ser integrales. Y mira que en el pronóstico que te decía de crecimiento económico no están incluidos todavía los apagones. Ese pronóstico se hizo sin pensar en los apagones. O sea que lo más probable es que tengamos un año de crecimiento negativo y que eso resulte en más desempleo. Yo lo he escuchado ahora a Raúl, con Raúl compartimos gabinete, fuimos parte del mismo gobierno. Siempre Raúl sostenía la teoría que hoy, y en el gobierno, por eso en el gobierno del que formamos parte no se propuso el trabajo por horas. Raúl era de la teoría, y lo escuché, de que ya existían, y de hecho trabajó en mejorar las alternativas para crear empleo por, como él bien dijo, contratos a plazo fijo, por temporada, por hora cierta, contratos por jornada parcial, etcétera, ¿no? Pero la realidad, Carlos, es que
las modalidades de trabajo son importantes, pero no sirven de mucho para crear empleo si la economía no crece. La única herramienta real que tenemos para crear empleo es el crecimiento económico. Y la única forma de hacer crecer la economía en el corto plazo es con inversión, en este caso pública, sobre todo en infraestructura, porque cada dólar que tú metes en infraestructura es $1,5 de crecimiento económico. Y mientras eso no ocurra, mientras sigamos como un país que con las justas alcanza a pagar sueldos, va a ser muy difícil salir de este círculo vicioso de estancamiento y endeudamiento en el que estamos al menos desde el 2016, 2015, que ya es cuando se nota que el modelo económico es insostenible. Son exactamente las 9 de la mañana con 11 minutos y tenemos en el contacto al ex vicepresidente de la Nación, el señor Otto Sonnenholzen. Otto, buenos días, ¿cómo está? ¿Dónde anda? ¿Ya está aquí en Ecuador o siguen dando clases? Ya tengo que estamos terminando abril. Estoy aquí desde marzo, mi querido. No sabía, para que vea, como no nos visita, pensé que estaba de viaje. Oiga. Aquí estoy en mi oficina, sino que ando buscando dónde hay energía para poder trabajar, más locura. Otto, aquí estuvo esta mañana en los contactos la presidenta de Revolución Ciudadana, y yo reclamaba muy fuerte porque ella nos pone un tema ya casi que el Ecuador va a ser rodeado por todos los países del mundo, va a ser expulsado por la ONU, que Ecuador, por lo que hizo el presidente Noboa, ese discurso que al final del día, sin darse cuenta ellos, se convierte en un discurso antipatria, porque le dice que Ecuador, en lugar de ayudar para que no pase eso, suena cada vez más como que le desean a Ecuador que le pase eso. Sí, o sea, entiendo que para ellos esto ya es un tema personal, ¿no? Y hace rato que en su agenda política, y lo he dicho siempre, la prioridad es esta lucha por la impunidad. Yo creo que uno de los errores de ciertos actores políticos es no reconocer cuando han existido errores y más bien confundir la lealtad con complicidad. Cuando un coideario de uno, por más amigo que sea, comete errores, tiene que responder ante la justicia, punto. Ahora, dicho esto, Guillermo, tú sabes cuál es mi posición respecto a la intrusión de la embajada mexicana. No sé. Creo que fue un error. También creo que en México no le faltaron provocaciones. Y en ese sentido debo de reconocer, Guillermo, que la diplomacia ecuatoriana hasta ahora no le ha ido mal. Si tú ves la resolución, si tú ves la resolución de la OEA, porque es un acto grave y es un acto sin duda que puede tener consecuencias, pero la diplomacia ecuatoriana ha logrado en casi todos los foros que al menos se le dé el contexto correcto a lo que ocurrió. Ese contexto en el que un presidente que generó incidentes y no faltó provocación. Ahora, dicho esto, que no falte provocación tampoco es justificación, pero darle el contexto a esto lo pone un poco a México también a la defensiva, y es ahí donde el Ecuador en su estrategia de diplomacia tiene que también atacar, ¿no? Y decir, pues si te van a enjuiciar por meterte en la embajada, tienes que enjuiciar por dar asilo de forma equivocada, qué sé yo, cosas así, porque si no digamos, podemos tener consecuencias que en lo personal espero que no tengamos. Yo lamento ver a un exmandatario, por más diferencias que uno pueda tener con él es un exmandatario, al igual que yo soy un ex segundo mandatario, y el resto de nuestras vidas nos toca defender los intereses de nuestro país. Eso es lo que más me duele. Por lo menos a mí, eso es lo que más me duele. Escuchar... Bueno, me dio a mí, te digo, me pareció incorrecto verlo junto a un eurodiputado en Bruselas, claro que le queda a la vuelta de la casa, pidiendo prácticamente sanciones para el Ecuador. Quizás porque él no vive acá, Guillermo, y no entiende cuánto nos afectaría, sobre todo en las circunstancias en las que estamos. Ahora, de ahí a decir, Guillermo, y perdóname, porque aquí vienen estas cosas, yo creo que no hay que mentir, yo creo que siempre hay que decir la verdad, por más incómoda que sea, ¿ya? Salía a decir que Colombia cortó el flujo de abastecimiento energético a Ecuador por el incidente de la embajada es una gran mentira, Guillermo. Colombia estaba haciendo un gran negocio vendiendo a más de 60 centavos el kilovatio al Ecuador. Lo que pasa es que la sequía no es solo problema de Ecuador, es problema de Ecuador, de Colombia y ahora también de Venezuela y de todos los países que tenemos nuestra generación hidroeléctrica de cara a la Amazonía.
¿Por qué? Porque hay problemas de cambio climático, porque la deforestación de la Amazonía ha afectado gravemente los niveles de agua en toda la región y vamos a tener consecuencias. Y ahora el desafío, Guillermo, que aquí viene otra mentira. No ha habido sabotaje, como ha dicho el gobierno inicialmente. Yo felicito que ya cambiaron el discurso y el nuevo ministro dice la verdad. Eso es lo principal en una crisis, decir la verdad. Y como tampoco ha dicho hoy Maduro que en Venezuela hay sabotaje. No hay sabotaje, lo que no hay es agua, al menos que nos esté saboteando San Pedro. No es que están dañadas, porque ese es ahora el discurso también del correísmo. Están dañadas las hidroeléctricas por falta de mantenimiento. Todas están funcionando. Pero una hidroeléctrica sin agua es como tener un Mercedes-Benz sin gasolina. ¿De qué te sirve? Para absolutamente nada. ¿Ya? Entonces el desafío ahora, Guillermo, es repensar la matriz energética del Ecuador una vez superada esta crisis con las acciones paliativas, repensar la matriz hidroeléctrica y cambiar este modelo de 90% hidroeléctrico que tanto se celebró y buscar algo más equilibrado donde podamos incluir energía geotérmica, solar, eólica con más fuerza e inclusive las microcentrales de fisión nuclear que para mí son el futuro. Puedes crear centrales de hasta 300 megavatios en distintos lugares, mucho más seguras que las plantas nucleares tradicionales. Y todo eso hay que pensar. Ya hay que pensar en el futuro, hay que salir de esta mentalidad coyuntural en la que vivimos permanentemente y empezar a proyectar un futuro de energía sostenible y resiliente a los desafíos del cambio climático. Nuestra última consulta, economista Sonnenholzner, tiene que ver un poco con el análisis político de la decisión de los votantes de este domingo. Ecuador por primera vez, o quizás muy pocas veces, ha votado de una manera particular, diferenciando la crisis del momento versus el gobernante. No pasó muchas veces en anteriores ocasiones o en anteriores gobiernos. Esto habla de un nuevo perfil de votante, es decir, el empoderamiento del votante en función de la democracia ha sido palpable, ¿o es algo netamente coyuntural? Yo he visto muy positivo eso, Carlos, porque yo hubiese pensado que nuevamente, que además al menos dos preguntas eran las mismas a las que hace un año les dijo el Ecuador que no, ya la extradición y la de las Fuerzas Armadas cooperando con la policía. Evidentemente no es que los ecuatorianos en ese entonces no querían que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, no es que no querían la extradición, sino que estaban rechazando un gobierno que era extremadamente impopular. Claro, no hace lo correcto en lanzar una consulta al inicio de su mandato, cuando tradicionalmente la popularidad es más alta, pero lo agarran esta crisis energética y lo agarran las dificultades de control de inseguridad que podrían haberse visto reflejadas más fuertemente en los resultados de la consulta. Sin embargo, no fue el caso. Y eso es algo que hay que aplaudir. Muestra madurez de parte del electorado y también la diferenciación de preguntas, ¿no? La última vez que vi diferenciación de preguntas a ese nivel fue en la consulta que hizo Correa sobre los casinos, en donde por muy poco ganó la prohibición de los casinos. Por muy poquito, creo que 1 o 2 puntos, y las otras preguntas ganó de largo la propuesta del sí. Pero mira, es interesante, Carlos, habla bien de los ecuatorianos. Y espero que ese comportamiento se vea reflejado en el futuro para que salgamos, insisto, de esta visión polarizada y coyuntural a la que nos llevan los líderes políticos de nuestro país. Tenemos que ya empezar a tomar decisiones en función de la planificación del mediano y el largo plazo y de encontrar salidas objetivas, ya no radicales, sino racionales a los problemas que enfrentamos. Gracias, economista, por estar con nosotros. Un abrazo, gracias Guillermo, gracias Carlos, saludos. Abrazo. Ha sido el economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, analizando en esta mesa el momento político que atraviesa el país, los desafíos del gobierno en materia de seguridad y también en materia energética. ¿Qué esperar de la consulta luego de los resultados y cuando se proclamen también lo que ya conocemos, al menos en el pronóstico? Estaremos atentos al desarrollo de las acciones tanto de la ciudadanía como del gobierno. Son las 9:20 a.m. El estado del tiempo.